Seguimos con el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es la comunicación no verbal a través de gestos, posturas, expresiones faciales y movimientos, revelando emociones e intenciones que a menudo contradicen o refuerzan las palabras habladas, siendo crucial en la interacción humana y representando una gran parte del mensaje total hasta el 55%, según algunas teorías. Implica observar conjuntos de señales como la dirección de los pies, el movimiento de los brazos, la apertura del pecho, las pupilas, para entender estados de ánimo, intereses subyacentes con el contexto, siendo fundamental para una interpretación correcta. Sí, el lenguaje corporal siempre va a hablar mucho de nosotros, dependiendo también de qué tipo de manera estamos también en la forma de expresar, en la forma de hablar o hasta solamente de acomodarnos, de sentarnos, de poder expresarlo, de nuestro gesto va a hablar por nosotros, ¿sí? Aprende todo sobre el qué es y para qué sirve. Es lo fundamental en la cual nosotros podemos agarrar y actuar, ¿sí? De una manera correcta. Mm. Vemos aquí los componentes clave del lenguaje corporal. En los gestos y manos, movimiento de manos y brazos que indican entusiasmo, timidez o énfasis. En la postura, hombros encorvados, pecho hacia adelante, confianza, expresiones faciales, los ojos, los labios, entrecejo, las emociones, el contacto visual, la duración y la calidad de la mirada, proxémica, uso del espacio personal, ¿sí? Mm, Luego dice, ¿cómo interpretarlo? Observa, busca grupos de señales que se enfuercen, no un solo gesto aislado. En el contexto es clave factores ambientales o la situación, dependiendo en el momento, la situación en la que estamos, es la forma que también nosotros vamos a usar nuestro propio lenguaje corporal, ¿sí? Atención a los pies, indican interés, apuntan hacia alguien, hay interés en esa persona. El pecho abierto hacia adelante denota confianza, retraído en seguridad. Pupilas se dilatan con interés o simpatía. Aquí ya es un poquito más también de observar cómo la otra persona a lo mejor y se dirige y cómo se expresa o que también nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Eso ya son puntos claves en los cuales nosotros vamos a dar cuenta cómo utilizamos nuestro lenguaje corporal. Sí, luego dice la importancia. Revela lo oculto, muestra emociones y pensamientos inconscientes, refuerza o niega las palabras, añade profundidad o contradice el discurso verbal, mejora la conexión, ayuda a entender mejor a los demás y a comunicarse eficazmente. Aquí ya es lo que nosotros derivamos de cada de estos ejemplos en cómo nosotros utilizamos y cómo también nosotros nos hacemos nuestro lenguaje corporal, ¿sí? Son puntos que son algo importante que sepamos diferenciar, ¿ok? Vamos con la relación en el emisor y receptor. La relación entre emisor y receptor es el eje central de la comunicación, donde el emisor codifica y envía un mensaje, la información a través de un canal, y el receptor lo recibe y decodifica para interpretarlo, siendo esencial que ambos comparten un código que es el lenguaje y los gestos, para entenderse formando un proceso bidireccional que puede incluir la retroalimentación para confirmar la comprensión. ¿Sí? Por ejemplo, en los roles y elementos clave, el emisor ya sabemos quién es, que es el que origina y transmite el mensaje, codificando una idea en signos, dependiendo cómo sea o cómo vamos a transmitir el mensaje, ¿ok? El receptor es el quien recibe, decodifica e interpreta el mensaje, pudiendo ser una persona, grupo u organización. El mensaje es el contenido, ideas, pensamientos que se transmite. El código es el sistema de signos, por ejemplo, el idioma, los gestos, los símbolos que comparten emisor y receptor para que el mensaje sea comprensible.
¿sí? Luego sigue canal, el medio físico por el que viaja el mensaje, o sea, aire, papel, internet, etcétera. En contexto, el entorno donde ocurre la comunicación afectando la interpretación y la retroalimentación sería la respuesta del receptor que permite al emisor ajustar o confirmar el mensaje haciendo el proceso circular. Vamos a ver, vamos a ver. Interacción dinámica, la relación no es estática, los roles pueden intercambiarse constantemente en conversaciones, haciendo de la comunicación un intercambio activo, donde la efectividad depende de la claridad del emisor y la atención del receptor influenciados por el contexto, las experiencias y individualidades. Vamos a ver, espérenme tantito, espérenme tantito, espérenme tantito, espérenme tantito. Vamos a ver un videíto. Los elementos de la comunicación son el receptor, emisor, contexto, código y canal. Además, hay que tener en cuenta que en la comunicación se puede dar un ruido, por lo que algunos autores añaden este séptimo elemento. El ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente a su receptor, es decir, cualquier cosa que obstaculice la recepción, interpretación y respuesta al mensaje. El ruido puede ser interno o externo. El proceso de comunicación es dinámico, continuo, irreversible y contextual. No es posible participar en ningún elemento del proceso sin reconocer la existencia y el funcionamiento de los otros elementos. La palabra comunicación proviene del latín comunicare, que es compartir algo o colocarlo en común. Comunicarse es compartir información entre las personas para intercambiar significados que son comunes entre ellas y a su vez poder compartirlo con las demás y así poder relacionarse. Si la comunicación se da a través del lenguaje hablado o escrito, es verbal. Si se da por medios de símbolos, señas, gestos, sonidos, etc., es no verbal. Estas interacciones se realizan mediante una serie de pasos para transmitir un mensaje y que éste se logre comprender. Así, el emisor codifica un mensaje para transmitirlo a un receptor mediante un canal, rodeado por un contexto que ayuda a entender la información. Repasemos ahora cada elemento de la comunicación y sus características. Durante el proceso de comunicación intervienen varios factores que deben cumplir ciertas funciones para que el intercambio de la información sea exitoso. Dichos elementos son los siguientes. Emisor. Se define al emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este sujeto puede ser un ente animado o inanimado, ya que la única cualidad que necesita para transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo
de información al receptor valiéndose del uso de un canal. Receptor. Se entiende como receptor al individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. Es la persona, ser o máquina que descodifica o recibe el mensaje. El receptor es el responsable de decodificar el mensaje enviado por el emisor. Este mensaje únicamente podrá ser entendido si el emisor y el receptor comparten el mismo marco de referencia, contexto o códigos. Mensaje. El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe decodificar para que el proceso de comunicación sea exitoso. Contexto. Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. El contexto puede ser cualquier lugar común al emisor y al receptor. Las condiciones del mismo harán más fácil o difícil el proceso de comunicación. Código. Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje, el lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. El código se crea a partir de un proceso de codificación. Durante este proceso, el mensaje es construido, teniendo en cuenta los elementos comunes para emisor y receptor que hacen posible el proceso de comunicación. El código debe pasar por un proceso de decodificación para ser entendido. Durante este proceso, el receptor debe extraer el código del mensaje entregado por el emisor, interpretando su significado. El proceso de comunicación únicamente puede ser exitoso cuando el emisor y el receptor comparten el mismo código. Es así como se entiende que las personas tendrán más éxito en el proceso de comunicación, en la medida en la que puedan comprender el código inscrito en un mensaje. Canal. El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Existen diferentes tipos de canales: personales, impersonales, verbales, no verbales, escritos, entre otros. Los canales más comúnmente utilizados son el papel, la televisión, los medios digitales y la radio. Ruido. Se entiende por ruido a cualquier señal que interfiere con la transmisión regular de un mensaje entre emisor y receptor. Como se ha explicado al comienzo, el ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente al receptor. El ruido puede ser causado por diversos factores. Los más comunes son fallas en componentes electrónicos e interferencias de señales que vienen del exterior. En este sentido, una persona que interfiere en una conversación entre dos personas puede ser considerada como ruido, ya que es un agente externo que está interrumpiendo el proceso de la transmisión de un mensaje. El ruido aumenta considerablemente las probabilidades de que un mensaje no sea transmitido de forma exitosa. Es el causante de que muchos canales hayan sido perfeccionados a lo largo del tiempo, con el objetivo de garantizar que los mensajes puedan ser transmitidos entre el emisor y el receptor. Retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje de manera exitosa. Es el elemento que permite que una conversación sea fluida entre dos o más partes. El emisor siempre cambiará el mensaje de acuerdo a la retroalimentación que reciba por parte del receptor. Ejemplos de elementos de la comunicación. 1. Entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice: hoy habrá una evaluación sobre la comunicación, así que saquen una hoja para anotar las preguntas. Espero que hayan estudiado. Los estudiantes se asombran. Emisor: la profesora. Receptor: los estudiantes. Mensaje: habrá evaluación sobre la comunicación. Código: palabras, lenguaje verbal. Canal: el aire. Contexto: un salón de clases. 2.
Tres amigas se encuentran perdidas en el campo a orillas de un lago y de pronto observan en el cielo que se acerca un helicóptero a rescatarlas. Comienzan a saltar, a hacer gestos con las manos para que las vean y a atraer su atención. Emisor, las tres amigas. Receptor, los rescatistas.